Bienvenidos a un programa más, a un espacio en el que platicamos temas importantes sobre la seguridad social. Soy Michelle Aguirre y como siempre es un gusto acompañarlo y llevarle estos temas que debería conocer y promover. El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Acción para la Salud de las Mujeres. Esto para promover el cuidado en la salud de las mujeres. Y para esto justamente tenemos una experta en el tema, la doctora Rosa Guzmán. Bienvenida. Gracias, mucho gusto. Un placer tenerla con nosotros y que platiquemos justamente de la salud integral de la mujer. Doctora, ¿qué aspectos se deberían de considerar dentro de este tema? La salud integral pues es el propósito del desarrollo humano, ¿verdad? La salud integral, por lo tanto, debe buscar el bienestar ideal, ¿verdad? Y el equilibrio en los diferentes aspectos, tanto físico, biológico, mental, emocional, social, ¿verdad? De cada una de las personas y pues en este caso de las mujeres, ¿verdad? Dentro de estos aspectos, usted mencionaba el psicológico o el mental y el físico. ¿Qué aspectos debemos considerar dentro del cuidado físico? Dentro del cuidado físico, pues recordemos que es importante, ¿verdad?, que las mujeres, en este caso, que es el grupo de población del que vamos a hablar, deben estar atentas a realizar siempre sus chequeos, ¿verdad? No existe una edad específica, sino que es en las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? La niñez, adolescencia, mujeres en edad fértil, mujeres en menopausia, posmenopausia, tercera edad. En cada uno de estos periodos es importante consultar por chequeos, ¿verdad? No simplemente consultar al médico cuando hay algún malestar físico, ¿verdad? Y en cuanto al aspecto psicológico, pues también, ¿verdad? Los aspectos emocionales realmente abarcan son una parte importante, creería yo, ¿verdad? Que no hay que dejar de lado, ¿verdad? ¿Con qué periodicidad deberíamos consultar al médico? Usted mencionaba que no debería ser solo en caso de emergencia o cuando uno se sienta mal. ¿Con qué frecuencia deberíamos consultar al médico y qué tipo de médicos deberíamos consultar, doctora? La frecuencia, en realidad, es el médico, ¿verdad?, quien va a definir al conocer al paciente, ¿verdad?, las recomendaciones de prevención, qué tipos de estudios con cierta frecuencia o regularidad deben hacerse y por lo tanto cada cuánto espera ver a un paciente, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos decir son las afecciones que más se ven en mujeres? Las mujeres, pues generalmente hay algunas enfermedades que están más asociadas a las mujeres y que pues son exclusivas de ellas, ¿verdad? Por factores fisiológicos, sociales también, ¿verdad? Dentro de algunas, como las más frecuentes, ¿verdad? Sin ningún orden en específico, las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Problemas de diabetes, hipertensión, el sobrepeso, colesterol elevado, el cáncer de mama, ¿verdad?, que es más frecuente en mujeres después de los 45 años, cáncer del cuello uterino, ¿verdad?, que sigue siendo un problema que persiste, ¿verdad?, en nuestra población. Problemas infecciosos, infecciones urinarias sobre todo, las mujeres son 30 veces más propensas a padecerlos que los varones, ¿verdad? Enfermedades de tiroides, ¿sí? Osteoporosis, artritis, que son enfermedades que se ven más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? Hablemos de este día, el 28 de mayo, lo mencionaba al inicio, se conmemora el Día Internacional de la Acción a la Salud de las Mujeres. ¿En qué consiste, doctora? ¿Qué es lo que se busca con este día? El propósito o lo que se busca con este tipo de actividades, ¿verdad?, es promover que las mujeres sepan, conozcan que tienen, pues sobre todo el derecho a la salud, ¿verdad?, y que busquen la misma, ¿verdad?, los chequeos, hacer sus exámenes y cuidar de su salud, ¿verdad?, no dejarse para de último, ¿verdad? ¿Qué tipo de cuidados debería de
considerar una mujer para mantenerse sana? Digamos, muchos de los factores, muchas de las enfermedades que se detectan en las mujeres también son hereditarias, pero ¿qué tipo de cuidados podemos decir nosotros podríamos contribuir a prevenir este tipo de males? Pues enfocarnos o tratar de mantener una vida saludable, ¿verdad? Que son hábitos, ¿verdad? Una alimentación saludable siempre va a beneficiarnos, ¿verdad? Evita que tengamos malnutrición, como también que no tengamos sobrepeso, ¿verdad? Contribuye a la inmunidad, a la autoestima, mejora la salud de la piel, los ojos, huesos, músculos, ¿verdad? Hacer ejercicio. Los estudios dicen que el ejercicio pues siempre va a beneficiarnos, ¿verdad? Y va a mejorar nuestra calidad de vida también. Hablemos de estos cuidados, pero promovidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El instituto tiene muchísimos programas que son en pro de la prevención de enfermedades y hay muchísimos que son en pro también de la prevención de enfermedades, pero específicamente de las mujeres. Doctora, ¿qué es lo que hace el IGS para prevenir o para promover la prevención de estas enfermedades? Acá en el Hospital de Ginecobstetricia contamos con clínicas de planificación familiar, ¿verdad? Donde se provee o se asesora a las mujeres sobre diferentes métodos de planificación, ¿verdad? En busca de espaciar los embarazos para mejorar la calidad de vida de las mujeres también. Hay clínica de atención para adolescentes, el cuidado, como mencionaba, ¿verdad? Como mencionábamos al principio, es una salud integral, por lo tanto también tenemos clínica de psicología, psiquiatría, nutrición, clínica de odontología, ¿verdad? Acá en esta unidad. En otras unidades, pues en otro grupo de mujeres, ¿verdad? Hay otro tipo de servicios, ¿verdad? Que también promueven los chequeos y las evaluaciones de las pacientes, ¿verdad? ¿Cómo cuántas mujeres se podría decir se atienden en un mes en una unidad como esta? Acá en Hospital de Ginecobstetricia, en promedio más o menos en el área de maternidad, digamos, alrededor de unas 70,000 pacientes, ¿verdad? Que asisten acá a las clínicas a su control prenatal. Usted hablaba de algo muy importante y es la salud sexual y espaciar los embarazos para mejorar la calidad de vida. Quiero que nos enfoquemos ahí en un momento y que nos explique un poquito más de cómo funciona este tipo de servicios. Los servicios de planificación familiar, todas nuestras pacientes que sus bebés nacen acá en esta unidad, ¿verdad? Luego tienen la opción, bueno, en otras unidades también hay, ¿verdad? No es solo aquí. Tienen la opción de la asesoría de control prenatal, son atendidas por un especialista quien les informa sobre los diferentes métodos que el instituto provee, ¿verdad? Y evalúan todos sus factores, riesgos y se decide, ¿verdad?, cuál podría ser la mejor opción para las pacientes, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes podríamos decir optan por un método anticonceptivo, digamos de alguna forma? ¿Tenemos el dato de esto? Yo pensaría que sí es en los diferentes métodos, ¿verdad? Sí, la mayoría opta por alguno, ¿verdad? Incluyendo desde los métodos de barrera hasta la cirugía esterilizante, ¿verdad? Que se hace con bastante regularidad, ¿verdad? Perfecto. Doctora, hablamos también de la salud mental de las mujeres. ¿Qué tipo de servicios brinda el IGS para prevenir o mantener la salud mental de las mujeres? Tenemos clínicas de atención de psicología y psiquiatría. Todas nuestras pacientes que acuden por primera vez a la consulta para algún servicio, ¿verdad? Son derivadas o enviadas a una cita con las especialistas, ¿verdad? Y pues ya ellas definen, ¿verdad?, si es necesario dar un seguimiento o acompañamiento de la paciente durante todo su embarazo o
Algunas probablemente no requieran un seguimiento todo el embarazo, ¿verdad? ¿Esto es muy frecuente, doctor? No podría decirle exactamente el dato, pero sí he visto que hay pacientes que sí continúan, reciben varias citas con las psicólogas o con psiquiatría, ¿verdad? Hablemos de la actividad física. Usted mencionaba que antes, que es parte fundamental de prevenir enfermedades y que en una cultura como esta es, digámoslo de alguna manera, un poco nuevo tener esta actividad física. ¿Cómo maneja el ICS o promueve este tipo de actividades en sus pacientes? Vemos muchas pacientes en el área de maternidad, ¿verdad? Con problemas a veces de sobrepeso, ¿verdad? Entonces, siempre son parámetros que se evalúan, ¿verdad? En cada cita que vemos a la paciente, ¿verdad? Cómo ha ido su ganancia de peso, si ha sido mucho o está bien, ¿verdad? Tenemos una clínica de nutrición también, ¿verdad? Y toda la información impresa que podemos darle a la paciente, ¿verdad? En cuanto a recomendaciones de dieta, actividades que puede realizar. Y pues ya en la clínica específicamente de nutrición, pues ya es un poco más específico, ¿verdad? O sea, qué recomendaciones sobre dieta en cuanto si es paciente con sobrepeso o ya es más, ¿verdad? Esto también se da con las pacientes que no son madres, es decir, una paciente que viene, qué sé yo, a nutrición nada más o que viene por otra causa. En esta unidad vemos pacientes en ginecología y embarazadas, ¿verdad? En otras unidades tengo entendido que también hay clínicas de nutrición y entonces ese es otro proceso, ¿verdad? Acá las pacientes que están en consulta en ginecología y obstetricia pues tienen esa posibilidad de hacerlo acá, ¿verdad? ¿Y siempre se les recomienda que vayan a una clínica de nutrición? Sí, o sea, es parte de los consejos o recomendaciones que hacemos, ¿verdad? A las pacientes, ¿verdad? Para o sea, durante el proceso que están acá con nosotros, pero siempre tratar de insistirle a las pacientes, ¿verdad? Que después también es algo que deben seguir, ¿verdad? Porque eso va a mejorar su calidad de vida al final. Muchísimas gracias, doctora. 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Acción para la Salud de la Mujer y es importante que usted tome en cuenta que hay hábitos que se pueden adaptar y hay cuidados que podemos tomar para promover la salud, para mantener la salud y por supuesto para comunicarles a otras mujeres que es importante prevenir enfermedades desde nuestros hábitos sanos hasta los cuidados que tenemos que tener. Y como decía la doctora hace un momento, no asistir al doctor únicamente cuando se tiene una emergencia, sino tener ya un plan o un control con un médico. Quédese con nosotros porque más adelante seguiremos hablando sobre los servicios que presta el ICS para las mujeres y por supuesto las acciones que podemos tomar a nivel individual para promover la salud y por supuesto para prevenir enfermedades. En un momento volvemos. Continuamos hablando del Día Internacional de la Acción para la Salud de la Mujer, un día que busca promover y fomentar el cuidado de la salud femenina. Estamos en el Hospital de Ginecobstetricia hablando justamente de estos cuidados o de estos hábitos que una mujer debe adoptar o que debe mantener para no enfermarse o para mantener la salud. De la misma manera, hablamos con la doctora sobre los servicios que brinda el ICS para promover estos cuidados a la mujer. Doctora, en el bloque anterior hablábamos sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable, llámese actividad física y una buena alimentación. Hablemos de esta mala costumbre, llamémoslo de alguna forma, que es automedicarse en el momento en el que se siente uno enfermo. ¿Cuáles son los riesgos que esto podría tener y por qué esto no es recomendado?
Sí, la automedicación es lamentablemente muy frecuente, ¿verdad? Una medicación sin control médico siempre va a conllevar riesgos, ¿verdad? Porque, y son riesgos que las personas desconocen, ¿verdad? Entonces, puede haber toxicidad de los medicamentos, reacciones secundarias, efectos adversos y además, porque como se utilizan en situaciones que no son las adecuadas o no son las correctas, también van a contribuir a disminuir la efectividad al final, ¿verdad? Tanto de los medicamentos como de el poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿verdad? No es lo mismo cuando un paciente llega y ya está medicado, ¿verdad? Y posterior establecer un tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, sí no es recomendable, siempre es importante consultar al médico para que evalúe, ¿verdad? Un tratamiento correcto o adecuado. Y que además nos ayude a de verdad eliminar esta enfermedad. Así es, porque si no solo es como todo el tiempo tomando el mismo medicamento y se alivia y ya, no más, ¿verdad? Y a los días o a los meses o a las semanas, nuevamente la misma molestia. Entonces, otra vez una pastilla de lo mismo y seguimos como retrasando, ¿verdad? Y podría haber algo más, ¿verdad? Doctora, en esta unidad vemos o reciben más bien, o qué tipo de afecciones se reciben, porque digamos, acá se reciben personas, mujeres embarazadas y mujeres que de pronto están en un proceso de cirugía. Pero ¿qué tipo de afecciones son las más frecuentes acá? En específico de nuestra población, en las mujeres embarazadas, nosotros vemos pacientes embarazadas con problemas de presión alta, diabetes, ¿verdad? Que van muchas veces relacionadas con el sobrepeso también, ¿verdad? Problemas de enfermedades de la tiroides, asma, son dentro de las patologías, diría yo que las más frecuentes que vemos en la consulta externa, ¿verdad? En el área de ginecología, pues tenemos pacientes acá que están en un proceso para investigación o estudio de problemas ginecológicos, ¿verdad? O sea, problemas uterinos, problemas menstruales o pacientes que ya tienen un diagnóstico que necesitan o requieren una cirugía, ¿verdad? También tenemos el área de oncología, ¿verdad? Cáncer ginecológico, que es también otro aspecto que vemos acá. Hablemos de las enfermedades que se dan en la rama de la ginecología. Es muy común de pronto escuchar que una mujer tiene ovario poliquístico o tiene otro tipo de problemas de esta índole. ¿Cómo se tratan este tipo de enfermedades acá y cuál es el procedimiento que se les da o el proceso que se les lleva? Sí, es probable que dentro de las enfermedades o las patologías en ginecología, los quistes ováricos o el ovario poliquístico sea de lo más frecuente que se ve, ¿verdad? Esto depende de la edad de la paciente, ¿verdad? Y de una serie de factores que el médico evalúa, ¿verdad? Si es un tratamiento que puede ser médico, o sea, tratamientos tomados, ¿verdad? O la condición o la patología ya requiere una cirugía, ¿verdad? O sea, es diferente. O sea, hay que individualizar cada caso. Este tipo de casos también se pueden prevenir, doctora. ¿Cómo podríamos prevenir este tipo de situaciones? Sí, como mencionamos al principio, ¿verdad? Los chequeos, ¿verdad? No es que exista una edad en específico, le diría yo, sino que en las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Que a veces se considera que las pacientes tienen, por poner un ejemplo, un trastorno menstrual, ¿verdad? Pero es normal porque sos mujer y entonces eso así es, ¿verdad? Claro. O duele y es normal porque sos mujer y eso así es, ¿verdad? O sea, lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, entonces se deja pasar como es normal, ¿verdad? Claro. Entonces la consulta es lo mejor, ¿verdad? Para que, como mencioné al principio, ¿verdad? El médico evalúe si realmente hay algo adicional, ¿verdad? A la situación que la paciente
tiene o vive en ese momento. ¿Qué tipo de exámenes podríamos decir se pueden realizar luego de una consulta con el ginecólogo o previo a una consulta del ginecólogo que, digamos, es recomendable que se realice? Para evaluar los problemas ginecológicos, generalmente los estudios de diagnóstico como el ultrasonido, ¿verdad? Tomografías, resonancias, ya dependerá de la situación en específico, ¿verdad? Las mujeres en edad fértil, con vida sexual activa, que realicen por lo menos una vez al año su chequeo de Papá Nicolau, ¿verdad? Que es importante. Que en realidad son cosas que pues hay que ir a la consulta, ¿verdad? Para que el médico diga, ok, tienes que hacerte un ultrasonido de este tipo, ¿verdad? O hacer una evaluación y poder tomar una muestra de un Papá Nicolau, ¿verdad? O sea, no es algo que se pueda llevar, generalmente pues no es algo que se pueda llevar antes, ¿verdad? Claro. Es importante, doctora, que vemos un control, lo decíamos en el bloque anterior y ya lo platicábamos, pero digamos, ¿cuál es la edad para empezar un control con el ginecólogo, por ejemplo? Si no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, en la adolescencia, ¿verdad? Las mujeres en edad fértil, con vida sexual activa, deben de ya tener un chequeo ginecológico, ¿verdad? Y cuando se tienen problemas en la adolescencia o con la menstruación, por ejemplo. Entonces hay que consultar antes, ¿verdad? Sí, era lo que le decía, ¿verdad? O sea, tenés dolor con tu menstruación, pero eso es normal, ¿verdad? O sea, así es, todas lo hemos pasado, todas. Entonces, pero es mejor consultar, ¿verdad? O sea, para ver que realmente no haya nada, otro factor que esté agravando una situación. Volvemos al punto de partida con esto, y es que creo que es importante recalcar que la prevención es lo más importante. ¿Qué tipo de hábitos podemos adoptar? Hablamos del ejercicio y de una dieta saludable, pero ¿qué tipo de hábitos podríamos adoptar como muy general para que las mujeres empiecen a tomar conciencia de que es importante no solo una salud reproductiva, sino una salud en general? Porque, por ejemplo, una diabetes que se puede heredar, se puede prevenir también, doctora. ¿Qué tipo de hábitos podrían ser? Los hábitos de una vida saludable, ¿verdad? Comer sano, disminuir nuestro consumo de todo lo que son harinas refinadas, ¿verdad? Hacer ejercicio. Los últimos estudios indican que por lo menos uno debería de hacer no menos de 50 minutos de ejercicio a la semana, ¿verdad? Entonces, beber agua, ¿verdad? Es un hábito que pocas personas tienen, ¿verdad? Beber agua. Dormir bien, ¿sí? El dormir es beneficioso también, ¿verdad? Para el bienestar del cuerpo. Hablando de estos hábitos en específico, ¿el ICS tiene en esta unidad algún programa en específico que pueda promover este tipo de hábitos con, digamos, charlas, capacitaciones o algunas otras actividades que promuevan estos hábitos u otros hábitos también, doctora? Sí, en consulta externa existe la Escuela de la Salud, ¿verdad? Es un área donde se cita o se invita a las pacientes, ¿verdad?, a asistir a algunas charlas donde el personal explica, ¿verdad?, sobre cuidados, hacen recomendaciones, sobre todo en el área de maternidad, ¿verdad?, las pacientes embarazadas, ¿verdad? O sea, para que estén conscientes o explicarles sobre situaciones que deben tener presentes durante su embarazo. ¿Y qué pasa si alguna de ellas tiene alguna duda o necesita más información sobre esto? ¿A dónde se puede abocar? Generalmente son momentos o dudas que se pueden resolver o se resuelven durante la consulta con el médico, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos médicos se tienen a disposición en esta unidad para las mujeres que se atienden? ¿Tenemos el dato de cuántos son aproximadamente? Tenemos
9 clínicas de control prenatal de bajo riesgo, ¿verdad? Hablando de mujeres embarazadas, ¿verdad? Tenemos 9 clínicas de control prenatal de bajo riesgo con 2 jornadas cada una, ¿verdad? En las que generalmente son 2 médicos diferentes. 2 clínicas para embarazos de mediano riesgo, es decir, ya tienen alguna enfermedad adicional que incrementa su riesgo, y 2 clínicas de alto riesgo, ¿verdad? También en todas siempre son 2 jornadas, ¿verdad? Y 2 médicos diferentes, o sea, más o menos diría yo, así como solo en el área de obstetricia, 30 médicos, más o menos, 25, 30 médicos trabajando en el día, ¿verdad? Sin mencionar las otras especialidades. Sin mencionar el área de ginecología y oncología, ¿verdad? Que es otra parte. Hablemos de el personal que está a cargo. Usted mencionaba que son muchísimos médicos, pero ¿qué tipo de especialidades o de especialistas más bien encontramos en esta unidad? En esta unidad somos ginecobstetras, ¿verdad? Vemos pacientes embarazadas y problemas ginecológicos. Tenemos los especialistas en medicina materno-fetal, que también tenemos 2, ¿verdad? Son los que están enfocados a los embarazos de alto riesgo, ¿verdad? Complicaciones, enfermedades. Los especialistas en oncología, ¿verdad? Que son los que ven directamente a los pacientes con problemas de cáncer ginecológico, cáncer de mama, ¿verdad? Doctora, ya para terminar, me gustaría que le recalcáramos a la población los hábitos o estos cuidados específicos que una mujer debe tener para prevenir enfermedades y, por supuesto, como dice el Día Internacional, llamar a la acción, a prevenir enfermedades y a cuidar la salud de la mujer. No sé si le podría indicar a la población de nuevo cuáles son estos cuidados en específico que una mujer debe tener para prevenir enfermedades. Bueno, dentro de los cuidados, pues siempre estar consciente, ¿verdad? Lo que dijimos, no esperar a consultar o a chequearnos solo cuando hay algún malestar, ¿verdad? Mejorar nuestros hábitos de alimentación, ¿verdad? A hacer ejercicio, ¿verdad? Yo les digo a veces a mis pacientes es dar un paso, ¿verdad? Pero si no das el paso hoy, siempre lo estamos postergando, ¿verdad? Empezar de a poco con la actividad física y ya luego está uno haciendo ejercicio toda la semana, ¿verdad? Consumir agua, ¿verdad? Siempre nos han recomendado 2 litros en el día, ¿verdad? Que eso ayuda en beneficio de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el descanso también. Vital. Muchísimas gracias, doctora. Un placer tenerla con nosotros y platicar sobre estos temas importantes. Ahí lo tiene. Si usted tiene alguna duda sobre los cuidados que hay que tener, sobre los hábitos que hay que adquirir para mantener la salud, para prevenir enfermedades, en redes sociales también puede seguirnos y estar pendiente de las noticias que publicamos, porque todos los días hay noticias importantes sobre la seguridad social. Soy Michelle Aguirre y como siempre un placer acompañarlo.